Bueno, dijimos que flujo, ¿cierto? Entonces, era igual a la diferencia de presión partido por la resistencia, ¿ya? Diferencia de presión, cuando nosotros hablamos de diferencia de presión, hablamos de la presión inicial menos la presión final. ¿Ya? A veces cuando uno habla de los deltas, lo hacen al revés, dicen presión final menos presión inicial. ¿Ya? En este caso es presión inicial menos presión final porque el flujo es en esa dirección. La resistencia está determinada por la resistencia de los vasos al flujo sanguíneo. Y la resistencia de los vasos al flujo sanguíneo está condicionada por esta fórmula. Ya, la fórmula de la resistencia, que incluye la viscosidad, cuyo principal determinante, ¿cierto?, es la composición de elementos de la sangre, aguas, proteínas y células, ¿ya? O sea, va a estar aumentada cuando tengamos un menor porcentaje de agua, va a estar aumentada cuando exista mayor concentración de células, ¿ya? Y va a estar levemente modificada según las variaciones de la concentración proteica. La longitud del vaso también es importante, y ahí la capilaridad o el área transversal es la condicionante, ¿ya? En longitud del vaso, ¿cierto? Eso se modifica o se cambia por el área transversal del vaso. Entonces, si los vasos sanguíneos tienen mayor área transversal, ofrecen menor resistencia porque su longitud es menor, ¿ya? Y el radio del vaso que está absolutamente regulado y condicionado por la presencia de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, ya que modifican el radio. ¿Mm? Entonces, aquí está la fórmula integrada. Flujo es igual a las diferencias de presión por las constantes, que es pi y 8, por 1 partido por la viscosidad, por el radio partido por la longitud. Y esto se conoce como principio de Poiseuille o Poiseuille, ¿cierto? Como usted le quiera decir. Que condiciona el flujo sanguíneo periférico. ¿Ya? Aquí está. Entonces, este principio, ¿cierto? El flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión por el radio partido por la viscosidad y la longitud. ¿Ya? Entonces, cuando uno domina la fórmula es muy sencillo. ¿Ya? Porque eso quiere decir que si el radio aumenta, el flujo aumenta. Si la diferencia de presión es mayor, ¿cierto? El flujo también aumenta. Y por ejemplo, la diferencia de presión va a ser mayor porque la presión inicial va a ser generada siempre por el latido cardíaco, por el volumen sistólico. Eso va a dar la presión inicial, ¿ya? Y la presión final va a ser condicionada por la resistencia periférica del vaso sanguíneo, que normalmente se controla a nivel de la arteriola, ¿ya? Entonces, esto es más o menos así, un dibujo esquemático, ¿cierto? Y entonces, si yo tengo una menor resistencia por la presencia de sustancias vasodilatadoras, ¿cierto? Voy a mejorar esto, voy a aumentar, ¿cierto?, la diferencia de presión, porque esta es casi invariable, ¿ya? Ahora, a veces, ¿cierto?, ustedes van a ver en insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, que esto se pudiese afectar y usted controla esto con fármacos que normalmente lo que hacen, ¿cierto?, es actuar a nivel de los canales de calcio, ¿ya? Y actúan como vasodilatadores, entonces disminuye la resistencia periférica. Ese concepto se conoce como resistencia periférica. Resistencia periférica, ¿cierto?, es la tensión generada por las arteriolas, ¿cierto?, que regula el flujo sanguíneo periférico, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos acá, ¿cierto? El radio, ¿cierto?, es súper importante. Si nosotros cambiamos el radio, mira, en 1, el flujo sanguíneo cambia 4 veces, ¿ya? Si no cambiamos en 1 el radio, entonces el flujo sanguíneo cambia 4 veces. Es súper importante. De hecho, el radio de un vaso, ¿cierto?, al modificarse puede hacer que el flujo sanguíneo periférico sea igual a 0. O sea, la resistencia vascular periférica, si aumenta, puede hacer que el flujo sanguíneo sea igual a 0. ¿Ya? Y cuando aumenta, ¿cierto? Eso puede aumentar el flujo sanguíneo periférico y generar un secuestro periférico del flujo sanguíneo grave. En las enfermedades, ¿cierto?, que afectan a los vasos sanguíneos, como por ejemplo, bueno, las afecciones del flujo periférico por la presencia de factores, ¿cierto?, que modulan la actividad arteriolar, ¿cierto?, el flujo sanguíneo puede verse seriamente afectado, afectando la irrigación de un órgano, ¿ya?
Y hay enfermedades sistémicas que son mortales y graves, ¿cierto? Como el shock o colapso cardiovascular. En el shock o colapso cardiovascular hay una vasodilatación generalizada y hay un secuestro del flujo sanguíneo periférico absoluto. ¿Ya? Entonces eso genera, ¿cierto?, una hipotensión severa, que el corazón trata de contrastarla con un aumento de la frecuencia cardíaca y lo que genera una taquicardia. Y como ahí está secuestrado en el espacio periférico el flujo sanguíneo, ¿cierto?, es una situación grave. ¿Ya? Normalmente produce, si no es intervenido el paciente, produce coagulación intravascular diseminada y el paciente fallece. Entonces el riesgo periférico es súper importante. ¿Ya? Esta diferencia de presiones, ¿cierto?, que determina el delta de presión. ¿Cierto? El delta de presión puede ser generado, ¿cierto? Siempre va a haber un delta de presión tanto a presiones bajas como a presiones bajas. ¿Ya? Presiones altas como presiones bajas. Y eso va a mantener el flujo sanguíneo. Entonces uno de los dos es el que se acomoda al delta de presión. ¿Ya? Bueno, normalmente el flujo sanguíneo, ¿cierto?, según el principio de Bernoulli, ¿cierto?, es el flujo que habla de que la energía total es la suma de la energía potencial más la energía cinética más la energía de roce, y quiere decir, ¿cierto?, que los eritrocitos que van por el centro del vaso, ¿ya? Los eritrocitos que van por el centro del vaso van a una velocidad mayor que los que van por la periferia. ¿Ya? Porque los de la periferia, ¿cierto?, tienen la, la dificultad, ¿cierto?, que entran en contacto con los vasos sanguíneos y eso genera, ¿cierto?, una disminución de la velocidad. Ya los que van por el centro, como van chocando entre ellos, ¿cierto?, va generando esa fuerza de repulsión, va a hacer, ¿cierto?, que el flujo sanguíneo en el centro del vaso sea más rápido que en la periferia. ¿Ya? Ahora, eso es súper importante, es súper valioso, porque genera, ¿cierto?, un flujo laminar cónico que facilita, ¿cierto?, el flujo a los vasos sanguíneos de menor calibre. ¿Ya? Cuando se afecta, ¿cierto?, la viscosidad principalmente de la sangre, se pueden generar turbulencias. Y estas turbulencias, ¿cierto?, que nosotros estamos viendo en esta imagen, dificultan la progresión del flujo sanguíneo, sobre todo hacia los vasos pequeños, ¿sí? Y obviamente aumentan el roce con la pared del vaso, lo que puede desencadenar, ¿cierto?, microtrombos por la fuerza de impacto que se genera en la pared de los vasos, y además, ¿cierto?, dificultan el riego de las arterias periféricas. Entonces, por eso que la viscosidad, ¿cierto?, es un parámetro importante, ¿cierto?, desde el punto de vista vascular. Puede ser modificada por cambios de la osmolaridad plasmática, ¿ya?, como por ejemplo en la diabetes, está aumentada por el exceso de glucosa. Puede ser modificada por cambios de la concentración iónica, como patologías que afectan, ¿cierto?, y generan aumento de retención de sales. Puede ser modificada, ¿cierto?, en la anemia o en la hipoproteinemia, ¿ya? Son los otros componentes. Y bueno, hay una enfermedad, ¿cierto?, que es gravísima, ¿cierto?, que es la policitemia, que es el exceso de eritrocitos en la sangre, que eso también, ¿cierto?, pudiese generar un cambio en la funcionalidad de la circulación periférica. Bueno, a nivel de los capilares, ¿cierto?, existe intercambio de nutrientes, ¿cierto?, generado por la filtración y la reabsorción, ¿ya? Normalmente ese mecanismo es un mecanismo pasivo que está condicionado por los cambios de la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática, principalmente la oncótica, no cambia. Y eso genera lo siguiente. Ven ustedes, ¿cierto?, que cuando iniciamos, nosotros cuando estamos al inicio del capilar, ¿cierto?, hay mayor filtración. ¿Ya? En ese momento, ¿cierto?, la disminución de la velocidad del flujo, ¿ya?, aumenta la presión hidrostática. ¿Ya? La presión hidrostática del capilar está aumentada. Ahí está la presión hidrostática del capilar. ¿Ya? Y a eso nosotros le restamos la presión coloidosmótica intersticial, que en este punto, ¿cierto?, es cero. ¿Ya? Cero, porque está la molaridad es igual en el plasma que en el
en el vascular, ¿cierto? 285, 295, 285, 295. Esas serían las fuerzas que facilitan entonces, ¿cierto?, la salida del flujo. Entonces, principalmente en la presión hidrostática. Y es generada, ¿cierto?, por un aumento de una disminución de la velocidad del flujo generado por un aumento de la resistencia al flujo. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cierto?, las fuerzas que favorecen la reabsorción, y aquí en las fuerzas que favorecen la reabsorción, ¿cierto? Si nosotros miramos la fórmula, la principal que favorece la reabsorción es la presión oncótica o coloidosmótica plasmática. ¿Ya? La presión coloidosmótica plasmática, que no cambia, siempre es 25. ¿Sí? No cambia, porque la concentración de proteínas en el plasma no cambia, las proteínas no se filtran. En algunos capilares se filtran en pequeña cantidad, pero no se filtran las proteínas. Las proteínas son un agente osmótico importante en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos, ¿cierto? ¿Y por qué se genera, cierto? Es más importante en este caso la reabsorción, porque la presión hidrostática disminuye, bueno, ustedes, ¿cierto? Disminuye por efectos de la filtración. Entonces, al filtrarse, ¿cierto?, cae la presión hidrostática al punto en que la presión oncótica es mayor, entonces se genera un valor negativo. Eso facilita el movimiento de agua hacia el interior del vaso. ¿Ya? El valor positivo genera un movimiento de agua hacia el exterior del vaso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay diferencias. En menos 11 y en menos 9. Hay diferencias. Y esas diferencias, ¿cierto? Esas diferencias generadas aquí, ¿cierto? Se las restituye el flujo linfático, que se lleva aproximadamente, ¿cierto?, el 5% del contenido filtrado. ¿Ya? El flujo linfático. No sé cómo agrandarlo, antes sabía cómo agrandarlo. Aquí básicamente hay una. Ya ahora está toda una producción esto. Ya, ahí sí, un 5%. Entonces, el flujo linfático es absolutamente pasivo, es absolutamente, ¿cómo se llama eso? Colapsable, ¿cierto? Se colapsa, por ejemplo, por aumento de la presión en los tejidos. Si usted, por ejemplo, su ropa está muy apretada, ¿cierto? Eso puede colapsar el flujo. Las mujeres gestantes colapsan el flujo linfático por la tensión del abdomen, ¿ya? En los pacientes que tienen patología cardíaca se colapsa el flujo linfático por el aumento de la presión del abdomen también, y así, ¿ya? Bueno, esto también, ¿cierto?, está en base al principio de Starling, ¿cierto? Las fuerzas entonces que favorecen y las fuerzas que favorecen la filtración y la reabsorción. Entonces, inicialmente, ¿cierto?, es la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del capilar es la que regula la reabsorción, ¿ya? Ahora, miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre si el paciente tiene una hipoproteinemia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si tiene una hipoproteinemia? La línea verde que representa la presión oncótica del capilar, yo la estoy bajando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dice que va a pasar? Ya pues. ¿Qué pasa si cae la presión oncótica? ¿Cuándo cae la presión oncótica? ¿En qué situaciones puede caer la presión oncótica?
¿Qué opinas tú, Mona? La Mona es mi gata que está aquí conmigo siempre haciendo clases. Ya pues, ¿hay alguien ahí o no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa si cae la presión osmótica? Miren, yo les voy a mostrar cómo se hace esto. ¿Qué aumentó? La hidrostática es mayor que la... no cambió la hidrostática, bajó la osmótica. Lo que aumentó, sí, evidentemente, es la filtración. Muy bien, Melanie. Aumentó la filtración y disminuyó la reabsorción. ¿Ya? Entonces vamos a tener más filtración de agua hacia el espacio intersticial y eso va a provocar edemas. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto?, en la hipoproteinemia, en las hemorragias, ¿cierto? La hipoproteinemia que puede ser generada por una falla hepática, una desnutrición o pérdida de proteínas, cuando por ejemplo hay una hemorragia. Y eso genera ciertos edemas. Edemas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de eso, el tratamiento de esto es hacer esto. Aumentar la presión osmótica. Y tú no puedes aumentar la presión osmótica con agentes osmóticos vasculares, ¿cierto? Que son sustancias como el manitol, ¿ya? Como proteínas sintéticas, que son las soluciones coloidales, que lo que hacen, ¿cierto?, es desplazar la concentración de proteínas plasmáticas a la normalidad. ¿Ya? Ya. Si quitamos esto, ¿cierto? Si quitamos esto, y ahora, ¿cierto?, vamos a ponernos en otra situación. Y vamos a ver si lo entendieron. Vamos a ponernos en la situación de que aumenta la presión osmótica o coloidosmótica. ¿Ya? Ahí va a aumentar la, no tengo que pintarlo ahora, ¿cierto? Va a aumentar la reabsorción. ¿Ya? Entonces va a haber más movimiento de líquido hacia el espacio vascular. ¿Ya? Y eso normalmente ocurre con sustancias que tienden a aumentar la reabsorción de sodio, como por ejemplo la hiperinsulinemia secundaria a una diabetes tipo 2 o el aumento de las sustancias hormonales que se liberan en torno a los cambios del gasto cardíaco, ¿ya? Que los vamos a entender, ¿cierto?, en la clase del día viernes, los mecanismos regulatorios. ¿Ya? Algo vamos a hablar mañana, pero vamos a entenderlo en la clase del día viernes. Entonces, hay movimiento, ¿cierto?, de fluido hacia el interior del vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo aumento el flujo sanguíneo capilar? ¿Qué va a pasar? Yo voy a provocar esto.
aumenta la presión hidrostática. Y ahí, ¿cierto? En los aumentos de la presión hidrostática, también, ¿cierto? Va a haber aumento de la filtración y disminución de la reabsorción. ¿Ya? Entonces eso también es importante porque, por ejemplo, las enfermedades vasculares, la insuficiencia cardíaca congestiva, así se llama, insuficiencia cardíaca congestiva, ICC. Se llama así porque el corazón, ¿cierto?, es insuficiente para bombear sangre. Entonces empieza a haber un aumento de la presión hidrostática en el espacio venoso. ¿Y eso va a producir qué cosa? Lo mismo que escribieron ahí, ¿cierto? Edemas. ¿Ya? Normalmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva derecha, del corazón derecho, este edema se localiza en la cavidad abdominal y en el hígado. ¿Ya? Y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva en el lado izquierdo, este edema se localiza en los pulmones. El edema pulmonar, por supuesto, es más grave. ¿Ya? Entonces esos son los cambios que se generan a nivel capilar si existe alguna modificación de la presión hidrostática y la presión oncótica. Ya, estos conceptos de presión hidrostática y presión oncótica, en esta parte, ¿cierto?, los volvemos a retomar, son súper importantes para los sistemas renal, respiratorio, que son los sistemas que siguen. ¿Ya? ¿Cómo sabe un tejido, ¿cierto? O cómo un tejido va a regular el flujo sanguíneo? ¿Ya? Porque para regular el flujo sanguíneo, ¿cierto?, el tejido lo que tiene que hacer es modificar el riego periférico. O sea, yo tengo la arteriola, ¿cierto?, que controla el riego periférico, y lo que va a hacer, ¿cierto?, el vaso es aumentar su diámetro, ¿cierto?, para aumentar el riego periférico, en definitiva. ¿Sí? Esa es la forma en cómo se regula, regulando el radio del vaso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace? Hay dos formas. Existe una regulación, ¿cierto?, que se denomina hiperemia activa. ¿Ya? La hiperemia activa resulta de que cuando un tejido aumenta su actividad metabólica, el aumentar la actividad metabólica, ¿cierto?, genera un incremento de metabolitos que son vasodilatadores, como el CO2, ¿cierto?, el lactato, sustancias de desecho que se liberan más, y eso, ¿cierto?, genera vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo del tejido. ¿Ya? El otro mecanismo, ¿cierto?, es la autorregulación del flujo. ¿Ya? Es, por ejemplo, si disminuye la presión arterial, ¿cierto?, en ese tejido, disminuye el flujo sanguíneo hacia ese tejido, eso genera, ¿cierto?, disminución del aporte de oxígeno, un aumento de los productos de desecho y disminución de las fuerzas de estrés de roce en los vasos sanguíneos de ese tejido, y eso va a hacer que el tejido libere sustancias vasodilatadoras que restituyen el flujo sanguíneo. ¿Ya? Bueno, así es como, de esta forma es como se regula el flujo sanguíneo en el músculo, y de esta forma es como se regula el flujo sanguíneo en el cerebro, en el riñón y en el hígado. ¿Ya? Los otros tejidos están regulados por la inervación autonómica. ¿Ya? La piel, ¿cierto?, el flujo sanguíneo principalmente es controlado por el sistema simpático. Entonces el aumento de la actividad simpática disminuye el flujo sanguíneo periférico en la piel, ¿ya?, y la disminución de la actividad simpática lo aumenta. ¿Ya? Esas tres formas las vamos a ver nuevamente, ¿cierto?, cuando hablemos de microcirculación, que es la última clase de sistema cardiovascular, que yo creo que la vamos a tener el próximo lunes. Bueno, ¿cuáles son las sustancias entonces que regulan el flujo sanguíneo local? Estos son los mecanismos locales, ¿cierto?, de control. ¿Ya? Les decía yo, ¿cierto?, sustancias principalmente vasodilatadoras que son liberadas durante la actividad, por ejemplo, disminución de oxígeno, potasio, CO2, ¿cierto?, los cambios de la molaridad. Los demás, ¿cierto?, adenosina, eicosanoides, bradicinina y sustancias liberadas durante el daño, y el óxido nítrico son neuromoduladores que regulan principalmente la autorregulación del flujo. Estos primeros, ¿cierto?, son por mecanismos de hiperemia activa. ¿Ya?
También, ¿cierto? Hay sustancias vasoconstrictoras, ¿cierto? Por ejemplo, la respuesta miogénica del músculo liso vascular, que el vaso sanguíneo responde cuando aumenta el flujo, y la endotelina, que también es vasoconstrictora. ¿Ya? Eso los vamos a volver a analizar principalmente y nos centramos en ello, ¿cierto? En la microcirculación. Bueno, las sustancias sistémicas, ¿cierto? Que controlan el flujo sanguíneo periférico, tenemos en el control hormonal sustancias vasoconstrictoras como la adrenalina, la angiotensina, la vasopresina, y sustancias vasodilatadoras como la adrenalina y los péptidos natriuréticos. ¿Quién me puede decir por qué la adrenalina sale 2 veces? Muy bien, Constanza. Depende del receptor. ¿Ya? Los receptores, normalmente los receptores alfa son vasoconstrictores y los receptores beta son vasodilatadores. ¿Ya? El control neural, ¿cierto? Las sustancias vasoconstrictoras, los nervios simpáticos y las sustancias vasodilatadoras, normalmente algunas neuronas tienen actividad sobre vasos sanguíneos periféricos e inducen en ellos la liberación de un péptido, de una sustancia de naturaleza gaseosa, ¿cierto? Que es el óxido nítrico. ¿Ya? Eso, por ejemplo, los nervios parasimpáticos actúan sobre los músculos, sobre la enzima que induce la síntesis de óxido nítrico y regula la erección. ¿Ya? El, el sistema parasimpático también regula el flujo sanguíneo en algunos tejidos a través de la inervación colinérgica, pero recuerden ustedes que el sistema parasimpático no tiene representación en los vasos sanguíneos, sino que tiene receptores, ¿cierto? Por eso hablamos de sistema colinérgico, que reciben ciertas aferencias colinérgicas y que modulan la síntesis de óxido nítrico en esos tejidos. ¿Ya? Bueno, ahí está la regulación del flujo sanguíneo local, entonces principalmente ocurre en las arteriolas, las que actúan como esfínteres precapilares. Ya no es que los vasos sanguíneos tengan un esfínter, sino que está una representación. Entonces lo que hay, ¿cierto? Es el área de la arteriola. El área de la arteriola es la que regula el flujo sanguíneo local. Claro que esta arteriola, ¿cierto? Es sensible a múltiples neuromoduladores. ¿Ya? Y por lo tanto se dice que también regula la resistencia vascular periférica, ¿ya? Que es un parámetro importante desde el punto de vista funcional de la función cardiovascular. ¿Ya? Uno piensa, cuando uno lee el concepto de resistencia vascular periférica, uno piensa en la piel, ¿ya? Pero la piel, recuerden ustedes que tiene inervación autonómica. Si bien, ¿cierto?, la piel, aumentar la resistencia periférica, lo que hace principalmente es no exponer la sangre a la superficie del cuerpo. Tiende a regular en cierto modo la presión arterial, pero es más importante, ¿cierto?, lo que ocurre en todas las arteriolas del cuerpo. Y por eso se llama resistencia periférica vascular. Ahora, la resistencia total, ¿cierto? Es la resistencia de las arteriolas, de las arterias, de los capilares, de las vénulas y de las venas, ¿ya? Eso es lo que vamos. Ahora, como están capilarizadas, ¿cierto? Normalmente la resistencia se va estimando así. 1 partido por R1, y no es lineal, ¿ya? Sino que, como es capilar, ¿cierto? Va disminuyendo la resistencia, ¿ya? Eso es el típico ejemplo que a uno le enseñan cuando explican esto. Es cuando uno tiene un río, por ejemplo, que pasa y lo que hacen, ¿cierto? Son los famosos brazos de descarga, ¿ya? Que son unos bracitos que se le hacen al río para que cuando aumente el flujo o el caudal durante el invierno, ¿cierto? Eso se llene. Entonces los capilares lo que hacen, o la capilaridad lo que hacen, ¿cierto? Es disminuir la resistencia periférica frente a los aumentos del flujo.
Ya, en el músculo, ¿cierto? Se da más este modelo, más capilaridad, ¿ya? En la grasa, ¿cierto? Hay menos capilaridad y hay más linealidad, ¿ya? Entonces, en la grasa es más bien como así, 1 partido por R más 1 partido por R más 1 partido por R. En el músculo es más 1 partido por 1 partido por R por 1 partido por R y se va como dividiendo siempre la velocidad. Y eso hace que la velocidad del flujo se mantenga constante y sea mínima a nivel de la red capilar. Ahí está, ¿cierto? La estimulación simpática, libera noradrenalina, la, la adrenalina, ¿cierto? Y va a depender, ¿cierto? La adrenalina y noradrenalina con el tipo de receptor que se encuentren para generar vasodilatación o vasoconstricción. Eso es súper importante, ya porque hoy día hay un grupo de medicamentos que tienen actividad antagonista a los receptores alfa y agonista a los receptores beta, ¿ya? Y eso tienen mucha relevancia, ¿cierto?, en regular la presión arterial sistémica, ¿ya? El flujo sanguíneo local, ¿cierto?, se regula por factores, entonces, ¿cierto?, los que vamos a analizar, factores hormonales circulantes, ¿ya? Hormonas paracrinas, las fuerzas de estrés de roce, ¿cierto?, que las vimos en el primer semestre cuando analizamos la relajación del músculo liso, y la disminución del aporte de oxígeno. Eso genera, ¿cierto?, la liberación de sustancias como el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y las prostaglandinas, ¿cierto?, que tienen un rol eh, vasodilatador, ¿ya? O la endotelina, ¿cierto?, que tiene una actividad vasoconstrictora, ¿ya? Las prostaglandinas, son súper importantes en la microcirculación renal y en la regulación del flujo sanguíneo renal. Entonces, finalmente, ¿cierto? Ustedes tienen que la presión arterial, ¿cierto?, es igual al gasto cardíaco partido por la resistencia periférica total, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, los factores que regulan el gasto cardíaco, los vamos a mirar, los vamos a repasar. Tenemos, espérate, voy a cambiar el, esto en la flechita, en el recuperado la flechita. El gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces está regulado por la frecuencia cardíaca, ¿cierto? El volumen sistólico. Y el volumen sistólico, a su vez, ¿cierto?, está controlado por la actividad de los nervios simpáticos sobre el corazón, que para el volumen sistólico regulan el tiempo de llenado, bueno, y que obviamente aumenta la frecuencia cardíaca. La epinefrina plasmática, que tiene el mismo efecto, regular el tiempo de llenado y controlar la fuerza contractil del corazón, y además esto aumenta la contractilidad. Entonces regulan 3 parámetros: la contractilidad, el tiempo de llenado y la frecuencia cardíaca. La actividad parasimpática, que se opone, ¿cierto?, a la actividad simpática, y lo demás, ¿cierto?, es controlado el volumen sistólico por el volumen diastólico final, ¿cierto?, que está controlado por la presión atrial, por el retorno venoso y por la presión venosa, que está condicionada, ¿cierto?, por los movimientos inspiratorios, la actividad, ¿cierto?, de los músculos como bomba, la actividad de los nervios simpáticos sobre las venas, ¿cierto?, regulando la capacitancia venosa y el volumen sanguíneo total, ¿ya? La resistencia periférica total, ¿cierto?, está controlada por la viscosidad de la sangre, donde principalmente es importante el hematocrito, ¿ya?, con los factores que pudiesen afectar la viscosidad, ¿cierto?, como la concentración de glucosa, que lo podríamos sumar acá, ¿cierto?, la glicemia y los electrolitos plasmáticos, ¿ya?, que pudiesen cambiar, o las proteínas plasmáticas, que pudiesen generar cambios también en la viscosidad, cuando están excesivamente elevados, cuando están excesivamente disminuidos. Y el radio arteriolar, ¿cierto?, que es controlado principalmente por la presencia de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras de origen endocrino, sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras de origen nervioso, y sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras de origen local. Entonces, miren, las curvas de función cardiovascular ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos que el gasto cardíaco, ¿cierto?, ¿ya?, va a cambiar, ¿cierto?, de 5 a 15 litros por minuto, dependiendo, ¿cierto?, si existen algunos parámetros que pudiesen modificarlo. Por ejemplo, en esta situación, ¿cierto?, esta es la situación
de control, ¿cierto? Un gasto cardíaco en reposo. Pero si nosotros, por ejemplo, disminuimos la capacitancia venosa, si usted disminuye la capacitancia venosa, ¿qué va a pasar? Alguien que me responda eso. ¿Qué pasa si disminuyo la capacitancia venosa? El volumen, ¿cuál volumen? ¿Ya? Aumenta el retorno venoso, Melanie. ¿Ya? Porque cuando yo disminuyo la capacitancia venosa, lo que estoy haciendo en los vasos venosos, ¿cierto? Es esto. Estoy disminuyendo su radio. ¿Ya? Ahora, si yo disminuyo la capacitancia venosa y disminuyo la resistencia vascular sistémica, aumento aún más el gasto cardíaco. ¿Ya? Ahora, la función cardíaca, ¿cierto? Pasa de normal a una función cardíaca estimulada. ¿Por qué pasa eso? Piénsenlo de aquí a mañana. Esto vamos a trabajar en la actividad en que nos vamos a ver. Vamos a mirar esto, lo vamos a comprender y cuando usted lo sepa, pero a cabalidad y yo vea sus ojitos que lo comprendió, me voy a venir tranquilo a mi casa. ¿Ya? Eso es. Eso es por hoy, chiquillos. Nos vemos mañana. ¿Ya? Los dejo con la interrogante de aquí a mañana. Pero esto es lo que hay que comprender de la función cardíaca. ¿Dudas? Sí, hay que estudiar. Cardiovascular, renal, ojo con renal. ¿Ya? Yo no